¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? How many of you want to hear the voice of God? Hoy quiero terminar lo que semanas atrás hemos venido hablando Today I want to finish what we've been speaking about in the last weeks, acerca de los dones espirituales. about the spiritual gifts. Hay mucho de donde pudiéramos hablar. There's so much we could speak about. Así que haz un switch, So do a switch, saca un lápiz, un bolígrafo, una libreta, take a pencil, pen out, tu a notebook, celular para tomar notas. your notebook to take notes. Y me gustaría que alguien tenga un micrófono para poder participar usted. And I would like for us to have a microphone in the public so you Porque can diga conmigo, participate. estoy en modo aprender. You can say, I'm in learning mode. Este mes está aprendiendo usted a agradecer. This month you are learning how to be thankful. ¿A quién le ha costado trabajo el orar en agradecimiento? Levante la mano con sinceridad. Who has found it sincerely 1, difficult 2, to pray 3, in 4, gratitude? You 5, can lift up your 6, 7, hand. 8. Estamos programados We are programmed en pedir in asking y no en agradecer. and not in thanking. Y deberíamos de aprender más el agradecer, And we should learn more how to be thankful. porque cuando agradecemos lo que tenemos Because when we're thankful what we have y aún lo que no, and even what we don't, nuestro corazón se dispone our heart becomes available, a seguir willing recibiendo de Dios to continue receiving from una God palabra, a word, una visión, a vision, dirección, direction, paz, peace, sanidad, healing, su Espíritu Santo hablándonos. His Holy Spirit speaking to us. El fin de semana tuvimos un fin de semana muy lindo. Over the weekend we had a very nice weekend, Yo estoy seguro que Dios te habló. and I'm sure God spoke to you. Algunos de ustedes, Dios les dio una palabra muy puntual. To some of you, you received a very punctual word. Y hoy voy a hablar un poquito acerca de los dones del Espíritu y quiero que participes conmigo. And today I'm going to speak about the gifts of the Spirit, and I want you to participate with Piensa me. que no veniste a escuchar una predicación Think that you didn't come to hear a y que preaching, veniste a tomar clase. rather you came to ¿Estás take a listo? class. Are you ready? ¿Te vas a enojar si te corrijo al frente de todos? Are you going to be upset if I correct you in front of everyone? ¿Por qué se rió? Why did you laugh? En la escuela te corrige. At school they correct you, Los dones del Espíritu, but the gifts of the Spirit, descritos en primera carta a los Corintios capítulo 12, we see them in 1 Corinthians chapter 12. por medio del apóstol Pablo, habla a la iglesia de Corintios Through the Apostle Paul, he speaks to the church of Corinthians, y tuvo que escribir esta carta and he had to write this letter porque en ellos abundaban muchos dones del Espíritu. because in them there was an abundant amount of gifts of the Y la Spirit. mejor manera de poder hablarle a la iglesia And the best way he was able to speak to the church era enseñar lo que ya el Espíritu estaba haciendo. was to teach what the Holy Spirit was already doing. Estamos viviendo nosotros como iglesia un avivamiento. As a church, we are living a revival. En este avivamiento, And in this el revival, Espíritu Santo está hablando a muchos de nosotros. the Holy Spirit is speaking to a lot of No us. podemos detenerlo. We cannot stop Tenemos it. que aprender We need to learn cómo escuchar how to y hear qué hacer con lo que escuchamos. and what to do with what we listen and No se hear. trata de oír. It's not just about hearing. Como padres, cuando corregimos a un hijo Like parents when we correct a o le child hablamos a un hijo, or we speak to a child, esperamos que haga algo, we are expecting them to do que something, cambie algunas actitudes, to change some que attitudes, sepa cómo manejar algunas cosas, to know how to manage some things. porque cuando no te escucha, Because when they don't hear el you, padre se enoja. the father gets upset. ¿Cierto? No te enojas cuando no te hacen caso a tus hijos. Do you not get upset or angry when your children don't listen to Y you? la frase favorita después de que les pasa algo fue, And the favorite phrase we use when te something bad lo happens, dije. I told you so. Parece que le encanta esa frase a los padres. It's like parents love that phrase, Pero es verdad, but it's true. se lo dijimos. We did tell them. Entonces, So then, dividimos los dones espirituales en tres para que lo comprendiéramos mejor. we divide the gifts of the Spirit in three so you better understand. ¿Alguien recuérdeme Can someone en cuáles remind tres me partes? what three parts No las were? pongan todavía. We're not going to put them on the screen yet. Dones de revelación, repita conmigo. Repeat with me. Gifts of revelation, Después, then dones de poder gifts of power, y and dones de inspiración gifts of inspiration o expresión. or expression. A ver, ¿cuántos dones espirituales hay en primera carta a los Corintios 12? How many spiritual gifts are in the first letter of Corinthians 9. 12? Bien. 9. Usted está siendo un buen estudiante hoy. You're a good student today. Dones de poder, dígame los tres. Tell me the three gifts of power. A ver, otra vez. Again? Fe. Faith. A ver. Vamos a decirlo completo. We'll say it together. The Diga whole conmigo, thing. don de fe, Say gift of faith, don
de sanidades gift of healings, y don and gift de hacer milagros. of doing miracles. Hagamos las palabras completas para que de repente no enseñemos y no aprendamos mal. Let's say it completely so we don't teach or learn incorrectly. Si decimos don de sanidad, If we say por gift of ejemplo, healing, for example, pensamos que solo hay una enfermedad que puede ser sanada a través de ese don. we think that there's only one type of sickness that could be healed with that kind of gift. Y hay diferentes enfermedades, por ejemplo, físicas, And there's different sicknesses, for example, Emocionales. physical, emotional, espirituales. spiritual. Por eso hay que aprender bien. That's why we need to learn well. Ahora, ¿cuáles son los dones entonces de revelación? And now, what are the gifts of revelation? No sabiduría. Not wisdom. ¿Quién dijo sabiduría sola? Dele un coco al que dijo. Palabra, Let's say don de word, palabra de gift sabiduría. of word of wisdom. Porque hay sabiduría que no es don. Because there is wisdom that isn't a gift. Por eso dije también don de fe. That's why I also said gift of Porque faith. usted aprendió que hay 3 diferentes tipos de fe por lo menos. Because you learn that there's at least 3 kinds of faith. Menciónemelas. Tell me them. Fe para salvación. Faith for salvation, ¿Fe qué? Fe como fruto. faith as a fruit, Don de fe y hay otro. the gift of faith, and La medida de fe. the measure of faith. Entonces tenemos que diferenciar muy bien entre el don de fe, So we need to differentiate El well fruto between de the fe, gift of faith, the la fruit of medida de faith, fe the measure of y faith, la fe salvadora. and the saving faith. Dijimos que entonces don de palabra de sabiduría. So then we said the gift of word of wisdom. ¿A qué se refiere el don de palabra de sabiduría? What does the word of wisdom mean? Estamos recordando un poquito. We're just going back through what we learned. Ya se le olvidó. Did you forget already? Ya le subió toda la luz a ellos. A lo mejor no alcanza a leer. Maybe they can't read their notes. La palabra de sabiduría, ¿a qué se refiere? The word of wisdom, what does it mean? A ver, escriba, Write it down. escriba, Write it down. escriba. Write this down. Tengo que volver a ver la predicación en YouTube. I need to ¡Sí! rewatch the preaching on YouTube. Tiene que volver a verla. Yeah, you have to go watch it again. Ahí está, escriba. Write that down. Pongas un recordatorio en lugar de estar viendo ahí la radionovela. Do it, mark a Escuchar. reminder instead of watching. La palabra, A soap opera. el don de palabra de sabiduría permite recibir The word of wisdom allows to y receive aplicar sabiduría de Dios and apply wisdom from God en situaciones específicas. in specific situations. Casi podemos decir, We can pretty much say cuando necesitamos un consejo ante una situación muy extrema, when we need an advice in an extremist situation, no vas con cualquier persona a pedirle el consejo. you're not just going to ask anyone the advice. Esperas un buen consejo. You're expecting a good ¿Te imaginas advice. que ese buen consejo sea dado por alguien que tiene el don de palabra de sabiduría? Can you imagine receiving that advice from someone that has the gift of word of wisdom? Increíble. It's incredible. Alguien, Dios le ha dado por medio de alguien una palabra de sabiduría. Has someone received through someone else a word from ¿En qué momento? Así que me lo diga rápido en 10 segundos. the gift of wisdom? Someone? ¿Nadie? No one? Nadie. No one. ¿Nunca has sido ministrado por un don de palabra de sabiduría? No one here has ever been ministered with the gift Cuando of te han the dicho, word of wisdom. When someone has told you, no te divorcies, no lo dejes. don't get a divorce, don't leave them. No saques a tu hijo de casa. Don't take your child out of your house. Tú dices, ay, tan sencillo. Oh, it's so simple, you say? Sí, pero en el momento que tienes el problema, Yeah, but in the moment that you have the problem, no sabes qué hacer. you don't know what to do. Te quieres ir, You want to leave. quieres mandar todo a volar. You want to throw everything out. Tienes que tener una palabra de You sabiduría. need to have a word of wisdom. Entonces, el don de palabra de ciencia, ¿a qué se refiere? So then what does the word of knowledge mean? Se me queda callado. Me voy a bajar a preguntarle. Le voy a poner el micrófono. You're quiet. I'm going to go down and ask you. ¿Quién dijo yo? Who said me? Escriba otra vez. Write it again. Tengo que volver a ver I el need to rewatch the message. Ok, All right. dicho esto, mejor me voy ya al tercero. With that said, let's move forward. Ya to si the usted no third se lo part. aprendió y no lo quiere ver, ya ese es su problema. Yo ya le enseñé. If you didn't know it and if you don't want to watch it again, then that's your problem. I Los- taught it already. ¿Qué ibas a decir algo? ¿Alguien? ¿No?
Los dones de inspiración, vamos a entrar en eso. The gifts of inspiration, we'll jump into that. ¿Por qué son llamados don de inspiración o expresión? Why are they called gifts of inspiration or expression? Piense usted en los anteriores. Think about the last ones. Los dones de poder The gifts of power tienen que ver con el poder de Dios. have to do with the power of En God acción. in action. El don de fe The gift of faith es una fe sobrenatural is a supernatural faith para confiar que Dios hará to trust that God will do algo imposible. something impossible. El don de sanidades The gift of healings también tiene que ver con el poder de Dios actuando, also has to do with the power of God sanando a acting, una persona. healing a person. El don de milagros The gift of miracles tiene que ver con el poder has to do with the power y su manifestación. and his manifestation. Entonces, los dones de inspiración So then the gifts of inspiration tiene que ver con la expresión de comunicar. have to do with the expression, with Es communicating. expresar mensajes que edifican, It's to express messages that edify, exhortar, that exhort, consolar. the counsel. En estos, In these, mayormente escuchamos y vemos we mainly hear and see tangiblemente in a tangible way un mensaje directo de parte de Dios. a direct message from God. La mayoría, The majority, cuando se hablan de estos tres dones, when they speak about these three gifts, les causa mucha sensación and they find it very sensational y un gran asombro. and a great amusement. Pero si yo te pregunto, But if I ask you, ¿qué prefieres tú? what do you prefer? ¿Escuchar a Dios diciéndote cómo va a estar tu vida en los próximos 5 años? Hearing God tell you how your life is going to be in the next 5 years, ¿O que Dios te sane ahora? or that God heals you now? Que te sane ahora. That He heals you now. Y la mayoría diría, yo quiero ver qué va a pasar en 5 años, si me muero o no de la enfermedad que tengo. But the majority are saying, oh, I want to know if I die or not in the next 5 years from the sickness I have. Porque en lo natural, Because in the natural, el hombre tiene deseos de saber qué viene en el futuro. man has the desires to know what is in the future. Usted, bueno, no usted, pero hay personas que consultan horóscopos, There's people that consult horoscopes. leen el café, They read your coffee, las cartas. the cards. ¿Qué más hay? What else? Las manos, They read your hands, los ojos, your eyes, el aura y no your sé qué. aura. I don't know. ¿Qué más? What else? Le leen todo. They read everything to you. Consultan mediums They consult mediums para que el muerto hable a través de una persona poseída. so that a dead person speaks through a possessed person. Eso es lo que pasa. That's what happens. En la desesperación del hombre In the desperation of men, entran a muchas cosas ocultas they enter into occult por things saber el futuro. just to know the future. Lo que tú y yo debemos de saber What you and I should know es que nuestro futuro is that our future está escrito en la palma de la mano de Dios. is written on the palm of the hand of Él ya God. sabe cuál es tu futuro. He already knows what your Él future is. conoce tus planes. He knows your Él plans. conoce lo que es mejor para He nosotros. knows what is better for Pero en us. nuestra cabecita But our head, queremos que nos diga cuáles son los planes. we want someone to tell us what the plans are. ¿Qué derecho tenemos nosotros de preguntarle a Dios cuáles son sus planes? What rights do we have to ask God what his plans are? Ninguno. None. Porque si Él quiere, te los cambia todos. Because if he wants to change them, he'll change them all. Don de profecía. The gift of prophecy. ¿Qué tiene que ver o en qué consiste este don de profecía? What does this gift consist of? Este don This gift es una proclamación de un mensaje divino. is a proclamation of a divine message. Todos ellos es para edificar, And all of these are to edify, para exhortar, to exhort, para consolar a la iglesia. to comfort the church. Hay diferentes tipos de cómo There are different types of hows manifestar y trabajar en este don de profecía. to manifest and minister this type of gift of prophecy. Por ejemplo, For example, ¿a quién le llama mucho la atención este don de profecía con toda sinceridad? whose attention is caught so much by this gift of prophecy in all sincerity? ¿Usted quiere aprender más de ese don? Do you want to learn more about that gift? Próximamente viene el profeta Greg. Soon, Prophet Greg is coming. El profeta Greg And Prophet Greg, nos ha dado escuelas he has given us schools llamadas mensajeros, called messengers, con conexión, connection, y hay otros and there's others un poco más profundos that are more in depth que nos enseña cómo escuchar la voz de Dios that teach us how to hear God's y voice qué hacer con el mensaje. and what to do with the message. Ahora con las elecciones, Now with the elections, usted escuchó muchas profecías. you heard many prophecies. Ahora, una cosa es One thing is el don de profecía the gift of prophecy, y otro es el hablar proféticamente. and another thing is to speak prophetically.
¿Entiende la diferencia usted? Do you understand the difference? ¿Sí? Yeah? Entonces bajo a preguntar, ¿eh? So I'll go down and ask you guys. ¿Quién dijo sí? Who said yes? ¿Ella? She did. ¿Tú crees que sí? You think you know? Bien. A ver, pásame por ahí el micrófono. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un don de profecía y el hablar proféticamente? What is the difference Ahí, between the gift of no, allá prophecy and atrás. speaking Allá. prophetically? Lo que yo entiendo es que hablar proféticamente es una declaración por medio de fe que a uno se hace, como decir, no sé, Dios, no sé, como dar una declaración como la que estábamos dando ahí en el altar cuando pasó a los jóvenes y así. Eso es una declaración profética. Y el don de profecía es cuando, según mi entender, Dios te habla para que tú hables a otra persona de parte de Dios. ¿Todos tienen un don de profecía? Does everyone have a gift of prophecy? Ahora, No. todos pueden en un momento de su vida Can everyone in a moment of their life actuar en el don profético. act in the gift of prophecy? Veo algunos que sí y otros que no en I la see some cabeza. that say yes and others Muévalos that. a ver si están vivos, porque parece que ya está. At least move your heads so I know you're alive. Profetízale, revive. Prophesy to them, come alive. Si bien los dones del Espíritu Él los da como Él quiere, If then the gifts of the Spirit, He gives them as de He acuerdo a desires, la necesidad de. based off of the needs ¿Cuántos of. de ustedes saben barrer? How many of you know how to sweep? Bien, al final necesito todos los que levantaron la mano porque estaba bien sucia la iglesia. At the end, I need everyone that raised their hand because the church is very dirty. No quiere decir que porque sabes barrer entonces eres un barrendero de oficio. It doesn't mean that because you know how to sweep, you are then a broomsman. Pero puedes en algún momento But you do know or ser can at some usado por el point Espíritu be used by the Spirit para dar una palabra to give a word por medio del don de profecía. through the gift of prophecy. ¿Y eso por qué? And that's Porque why, como es el Espíritu Santo because it's the Holy en la Spirit iglesia, in the church, moviéndose de acuerdo a la necesidad de la iglesia, moving accordingly to the si need of the hay church. alguien que no tiene el don de profecía If there's someone that does not have the y gift of Dios prophecy, quiere dar una profecía, and God wants to give a Él va a prophecy, usar a cualquiera He will use whoever para que dé esa profecía en ese momento. so that prophecy is given in that moment. Ya tengo el don de profecía porque lo hice. Do I have the gift of prophecy No. because I did it? No. No, pero verdaderamente el Espíritu quiso usarme en ese momento. But the Holy Spirit wanted to use me in that moment. Ahora, esa persona, Now that person, el Espíritu tuvo que ver en ella algo the Spirit had to see something in them. para decir quiero usar a esa persona Just to say that I want to use en that este person específico momento in this a specific través del moment don de profecía. through the gift of prophecy. Eso puede ser la puerta That can be the door. para que esa persona se active algo profético. So in that person something prophetic activates. Y puede ser que ocurra una sola vez, And it could be that it only happens como once, puede ser la puerta para aprender a escuchar a Dios. as well as it could be the door that opens to Eso no listen to depende God. ya del Espíritu. And that doesn't depend on the El Spirit Espíritu anymore. ya lo hizo. The Spirit did it. Ahora somos nosotros Now it's los us que debemos de empezar a trabajar en el don. who need to begin to work on the gift. Por eso el hablar proféticamente That's why speaking no prophetically tiene que ver con el don de profecía, does not have to do with the tiene que gift ver of con la prophecy. declaración de una palabra de Dios, It has to do with the declaration of a word traerla from a God. nuestro mundo, Bring it onto a our nuestra world, actualidad, into our current state, declarándola declaring it proféticamente. in a prophetic Ahora, way. ¿por qué digo proféticamente? Why do I say it in a prophetic Porque way? yo no puedo decir algo Because I cannot say que something Dios no lo haya dicho that God has not y said decir before que es una palabra profética. and say that it's a prophetic word. La palabra profética The prophetic es word algo que ya Dios dijo, is something that God has already mayormente es tomado de la palabra. said, mainly taken from the word. Usamos y tomamos esa palabra profética We use it and take that prophetic y word hacemos la declaración. and we make the declaration. Diga conmigo, Say with me. proféticamente, Prophetically, yo y mi casa my house and I serviremos a Jehová. will serve the Lord. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? ¿Te estoy profetizando? Am I prophesying to No, you estoy something? haciendo una declaración profética No, I'm making a prophetic porque es una declaration palabra because it is a que word Dios habló. that God Al spoke. momento que yo hago la declaración, The moment that I make the yo declaration, creo esa palabra I believe y that la word activo en mi and vida, I activate it in la my tomo life. en mi vida. I take it into my Y no life. quiere decir que soy profeta. And that doesn't mean I'm a prophet. Amén. Amen? Vamos entendiendo. Do you No understand? estabas mal. You weren't wrong. Es eso, es una palabra ya hablada por Dios, It is a word that's spoken from God, declarada para el ahora. declared to the now. Ahora,
Dios no está obligado Now, God is not al obligated momento que yo haga una declaración profética the moment that I make a prophetic de que Él la declaration cumpla, for him to fulfill a that. menos que Unless la misma palabra the same word lo haya declarado y dicho. declares it and said it. Si Dios dijo If God said, o Jesús dijo, or Jesus said, yo estaré contigo I will be with you todos los días every day hasta el fin del mundo. until the end of Y the yo world, digo proféticamente, and I say prophetically, Dios estará contigo God will be y with con you tu familia and with your todos los family días every day hasta el fin del mundo. until the end of the Dios world. cumplirá esa palabra, ¿sí o Then no? will God fulfill that word? Porque Yes or no? ya Él dijo que la iba a cumplir. Because he said he would fulfill Yo it no estoy already. dando una palabra nueva. I am not giving a new word. Estoy tomando una palabra que Él ya confirmó. I am taking a word that he already Vamos bien. confirmed. Are we good? Ahora, yo no voy a decir Now, I'm not going to say proféticamente prophetically que el día de mañana that tomorrow te vas a casar you're gonna get con una married Miss Universo with the Miss y Universe. tú dices, amén. and you say amen. Y el pastor dijo y profetizó, tiene que cumplir. And pastor said it and he prophesied it and it has to be fulfilled. Hágale manita de puerco a Dios. Turn God's hands up. Que cumpla su palabra. Make him fulfill his word. Dios no tiene la obligación de cumplir una palabra God is not obligated to fulfill a word que de mi humanidad está siendo that declarada. from my humanity is being declared. Por ejemplo, For example, hay algunas personas there's some people que les gusta hacer declaraciones positivas. that like to make positive declarations. Soy fuerte. I am strong. Soy valiente. I am brave. Hoy me irá bien. Today will go Hoy well. traigo todo lo bueno. Today I attract all Todo the lo good bueno. things, all the good Y todo things, lo bueno. all the good things. Y hablas así. And you speak that way. Y tú dices, me tiene que llegar. And you say it has to come. Porque las vibras. Because the vibes, Porque las vibraciones because tienen the que venir hacia vibrations have to mí. come and serve. Porque soy un alma positiva. Because I'm a positive soul. Y Dios nada más, yo me imagino And I viéndote. could just imagine God seeing you. Viéndote como haciendo un ritual. You see, you're doing a ritual and everything. Me imagino como me imagino como cuando estaban los profetas de Baal. I can imagine like when the prophets of Baal were Y there. ahí estaba el profeta de Dios. Grítale más fuerte a tu Dios. And there's a prophet of God saying, Que yell louder to your caiga, gods. que caiga. Let it fall, let it fall. Y Dios no iba a contestar. And their gods weren't going to answer them. Nuestra carne Our flesh desea cosas. desires things. ¿Cierto o no? Right? Tenemos que discernir We have to y por eso discern. aprender muy bien And that's why I learned very que well este don de profecía that this gift of prophecy tiene una característica muy diferente al declarar a very different characteristic from declaring alguna palabra profética. a prophetic word. El don de profecía, escriba, The gift of prophecy, write this down, puede ver, can see, puede escuchar, can hear, puede soñar, can dream, puede saber, can know, puede reconocer it can recognize la voz de Dios the voice of God o ver algo or see something sobrenatural supernatural que Dios quiere comunicar. that God wants to communicate. ¿Me escuchó y lo escribió? Did you hear that and write it down? No se me duerma. Don't fall asleep. Por este es el cómo This is the how Dios habla. God speaks. Dios habla God speaks de diferentes maneras a cada uno de nosotros. in different ways to all of us. ¿A cuánto les gusta ver una enseñanza con presentación aquí atrás? How many of you like to have a teaching with presentations? ¿A cuánto les gusta más escuchar con atención? How many of you just like to listen with attention? A las dos, sí, Both claro, things, también yeah. puede ser. It could be. ¿A algunos les gusta cerrar sus ojos e imaginar cosas? Does someone like to close their eyes and just imagine Se things? concentran más, ¿verdad? Can you concentrate well? Claro. Yeah. No, yo quiero cerrar los ojos, imaginarme, escuchar. You say, I just want to close my eyes, imagine, and then Hay otros que dejamos de soñar. there's some of us that stop dreaming. El cómo de este don The how of this gift depende de la sensibilidad espiritual depends on the spiritual sensitivity de cada persona. of each person. Por ejemplo, For example, ¿cuál es tu nombre, hija? what is your name? Your name? Alejandro, Alejandro. perdón. Si a él le gusta If he likes escuchar y cerrar los ojos to hear and close his eyes para imaginar cosas, to imagine things, Dios no le va a hablar God will not speak to de la him misma manera en la que le habla, por ejemplo, a la hermana, que es en sueños, in the same way that, for example, it's for the sister over here sino with a través dreams. de meditar, It's more like meditating escucha la voz de Dios. and listening the voice of God. Hay otros que pueden oír There's others that can hear
la voz. Yo no he The escuchado voice. la voz de Dios. I have not heard the voice of God. Yo he escuchado de otra forma a Dios, I have heard God in a pero different no way, su voz audible. but not his audible Y yo voice. escucho gente decir, And I hear people say yo escuché a Dios I heard que me God, habló aquí that he spoke to con me voz here audible, with an audible voice, como aquel pasaje de aquel niño like in that passage of that boy llamado named Samuel, Samuel, que Dios le habló por nombre, where God called him by pero his él no name, conocía la voz de Dios. but he didn't know the voice Fue of al God. sacerdote He went to the y el priest, sacerdote le dijo, and the habla, priest told dile him, que hable, say, speak to me, contéstale answer him, para que siga hablando Dios. so that God may continue ¿Qué speaking. nos enseña aquí el pasaje rápido de Samuel? What does that passage teach us? Que al principio no sabemos That at first we don't know discernir bien entre la voz de Dios, how to discern well between God's la voz voice, de mi conciencia, the voice of my conscience, la voz humana the human voice, y la voz del hombre. and the voice of men. ¿Por qué tu conciencia? Because your Dios conscience, puso en nosotros conciencia. God placed in us a En conscience. esa conciencia es donde Dios también a muchos nos habla. In that conscience is where God speaks to us En la a lot. conciencia, In our conscience, Sabemos we know lo que es bueno y lo que es malo what is good and what's sin wrong, que necesitemos un discernimiento muy grande. without us needing a great discernment. Ahí Dios nos habla. God speak to us there. ¿Cómo sabe el niño que está bien y que está mal? How does the child know when they're good or doing ¿O good cómo or bad? sabes tú cuando algo está bien o algo está mal? Or how do you know when something's right or Tu wrong? conciencia Your conscience ya lo sabe. already knows it. Ahora, bien, Now then, al momento de la profecía in the moment of hay que prophecy, aprender a escuchar a Dios. we need to learn how to hear God. ¿Alguien ha soñado aquí? Has anyone here had a Levánteme su mano. dream? ¿Quién sí ha soñado alguna vez en su Who vida? here has had a dream? Participe. Los que no han Participate. soñado. If no one here has dreamt before, Ok, todos parece que han soñado. it seems like everyone has ¿Todos had de a ustedes dream. tienen el don de profecía? And do all of you then have the gift of prophecy? No. No. Entonces, So then, si Dios te habla a través de un sueño, if God speaks to you through a dream, tienes que aprender you need to a then saber learn que es un sueño tuyo how to differentiate between o un sueño de parte de Dios. a dream that's yours or a dream that comes Como from Satanás God. And as Satan, no puede adivinar lo que nosotros estamos pensando, Satan can't guess what we're y thinking. Satanás siempre ha querido imitar a Dios Satan has always wanted to imitate en God. todo aspecto. In every aspect, Él va a querer engañarnos, he will want to deceive us, haciéndote creer que algo es de Dios, pero no es. making you think that something comes from God but isn't ¿Alguna from vez ha him. visto una identificación falsa? Have you ever seen a fake No me ID? conteste, ok. Don't answer me. A simple vista Just by quickly seeing it, se ven igual, they look the same, ¿sí o no? right? Hasta la inteligencia artificial hoy te hace cosas así con tu cara. Even AI does things like that with your face. A mi esposa le gusta mucho usar estas aplicaciones. My wife likes to use a lot those apps. Cuando eras joven y que cuando serás viejo. When you were young, but when you will be old. Nunca funcionan conmigo porque siempre me veo joven. It never works for me because I always look young. Si le muestra alguna fotografía según de esa inteligencia artificial, If she shows you a picture based off of that AI de cuando yo supuestamente era joven, of when I was supposedly young, tal vez usted lo va a creer, maybe you will believe it porque usted no me conoció muy bien. because you didn't know me very well. Entonces hay personas Now there are people que como no conocen that because they don't el know mover del Espíritu, the movement of the Holy no han Spirit, tenido una relación profunda con Dios, they have not had a profound relationship with van a God. ver una imagen, They will see an van a image escuchar algo They will hear something como si fuera Dios, as if it was from pero God, no lo es. but isn't from Him. Por eso la persona que sí tiene el don de profecía That's why the person that does have the gift of es prophecy, un proceso it is a para process desintoxicar su humanidad, to disintoxicate their humanity llenarse del Espíritu and fill themselves with the para Spirit decir Dios me está hablando. so they can say God is speaking to me. Porque ¿cuál es el temor o lo que muchas veces ha peleado la iglesia con el don de profecía? Because what is the fear or what is the thing that the church is always fighting about with the gift of prophecy? Que viene alguien That someone comes y te dice así dice el Señor, and they tell you the Lord y te says, empieza a decir cosas muy lindas and they begin to tell you very nice things que Dios no ha dicho, that the Lord has not pero said, son lindas. but they are very ¿A poco no te nice. gustaría recibir y escuchar palabras lindas? Wouldn't you like to receive and hear very nice words? Claro, Right. pero si Dios no las dijo, But if God didn't say it, solamente son palabras mentirosas. then they're just lies. ¿Para qué? Why? Para escuchar esa voz. So you can hear that voice. Lo que pelea o lo que hemos luchado mucho What we fight a lot es el desintoxicamiento
humano, is having a human detox, el pecado, a sin, la maldad, the wickedness, los malos pensamientos, the bad thoughts, los malos deseos, the bad desires, las obras de la carne the human con la flesh que todo el works, tiempo in which all en of esta the carne time, estábamos caminando. in this flesh we walk Y de in. repente And then suddenly conocen de Dios you know of God, y Satanás sabe que apenas vas conociendo de Dios and Satan knows that you're y barely learning of puede God. querer engañarnos He may want to deceive you, diciendo que ahora es de Dios, saying, oh, this is from God, no lo es. and it isn't. Pero ¿qué necesito? But what do I need? Llenarme de Dios, I need to fill myself of llenarme God. del Espíritu, I need to fill myself tener, with the Spirit. hace como 2 semanas se predicó acerca del fruto del Espíritu. We learned 2 weeks ago about the fruit of the Spirit. Tenemos que empezar nosotros a desarrollar y hacer que ese fruto del Espíritu, We need to develop and let that fruit of the Spirit grow in us. no tener obras de la carne, Not have works of the pero flesh, sí más fruto del Espíritu, but yes, more fruit of the Spirit. que nuestro testimonio, That our el testimony saber la palabra, is knowing el the conocer word, la escritura, in knowing the el dar scripture, un buen testimonio, in giving a good el usar la testimony, sabiduría, in using the el wisdom, trabajar en mi hogar, in working in el my trabajar en home, mis finanzas, working on my trabajar en mi finances, relación con Dios, working in my relationship meterme with más God, con Dios en la palabra, getting more into the Word of orar God, más, pray more, conocer más de Él. learn more of Him. ¿Para qué? For what? Es nuevo lo que estamos aprendiendo It's new what we're y learning. necesito llenarme de Dios. And I need to fill myself with God. Mientras más nos llenemos de Dios, The more that we fill ourselves en with otras God, palabras, in other words, mientras más conozcamos a Dios, the more you know God, más difícil será que nos engañen diciendo que es Dios lo que no es de Dios. it'll be more difficult for someone to deceive us telling us it's from Pero el God and when problema it del día isn't. de hoy But the problem Es today de que mucha gente no conoce a Dios. is that many people don't know Le God. presentan una imagen de un Dios They present to you an image of God que habla cosas lindas, that speaks pretty que te dice things, cosas de positivismo, that says positive motivacionales, things, motivational y no es things, Dios, but it's not pero tú God, crees que es Dios and you think porque it's no le God conoces bien a Dios. because you don't know God well. ¿Me vas siguiendo? Are you following? Tenemos que tener mucho cuidado. We need to have very Porque much care. incluso We need to hay be y very careful existe because there is La adivinación. divination. La adivinación Divination se ha disfrazado has been como el don de profecía clothed like the gift of prophecy, y aún en iglesias. and even in churches. Escribe y di, ouch, escribe así, ouch. Write it down and say, ouch. Por eso debemos de tener mucho cuidado. That's why we need to be very careful. La persona que tiene el don de profecía, The person that has the gift of prophecy, esa persona debe de tener that person needs to have lo que decíamos del fruto del Espíritu, what we were saying in the fruit of the Spirit, viviendo living como una puerta abierta para que el Espíritu Santo venga like an open door for the Holy Spirit to y come pueda hablar a través de. and maybe be able to speak through us. ¿Cómo sería una palabra profética How would a prophetic word be en alguien in someone que salen maldiciones, malas palabras, groserías, where curses, bad words, and bad things come out of their mouth, que invoca a un montón de otros espíritus, where they're invoking all other kinds of spirits, pero dice, así te dice el Señor? but then also says, the Lord says? A nosotros nos cuesta trabajo It's entenderlo difficult for us to understand y it creerlo, and believe it, ¿cierto o no? right? Pero cuando la persona But when the person tiene un buen testimonio has a good testimony en su vida personal, in their personal en su life, vida espiritual, in their spiritual en su life, vida in ministerial, their ministry, y Él te habla una palabra así, and they speak a word to you like es más that, fácil que tú digas, es Dios hablando a través de esa persona. it's easier for you to say it's God speaking through that Ese y person. todos los dones That gift and every other gift, aplica de la misma manera. it applies the same way. ¿Sí? Yeah? Ya se me acabó el tiempo. The time is up now. Nada más te vimos uno. We only saw one gift. Ya se va a quedar usted hasta el otro año para ver los últimos dos. And you'll have to wait till next year to learn the last two. Diversos géneros de lenguas. The diverse languages or tongues. Tongues. ¿Cuál es este don de diversos géneros de lenguas? What is that gift of various kinds of tongues? No se refiere a las lenguas como lenguajes, It's not about languages, sino se refiere a un don but it's about a gift de lenguas angelicales of angelical o tongues un lenguaje espiritual. or a spiritual language. ¿Usted cree que Dios, los ángeles, allá el cielo y todo, Do you think God, the angels in heaven and everything, qué lenguaje hablará? what language do they speak? Dicen que español, dice la pastora. Pastor says Spanish. Dice,
No creo que hablen una lengua específica. I don't think they speak a specific language, they say here. ¿Cuál habrá sido la primera lengua de Adán y Eva? What would have been the first tongue, the first language of Adam Porque and Eve? tenían que, a lo mejor ahí venía el problema, ¿verdad? Because maybe there was a Desde el problem. principio no se supieron From the comunicar. very beginning, they didn't know how to Y uno communicate. entendía una cosa y otro otra. One understood one thing and the other the other. No. Precisamente este don de diversos géneros de lengua Precisely this gift of various es kinds of tongues, separado it is separated a la manifestación del Espíritu Santo to the manifestation of the Holy al momento de Spirit ser bautizado the moment they are por el baptized Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Apúntelo. Write it down. El don de diversos géneros de lengua The gift of various kinds of es tongues, diferente it is a la different manifestación de hablar en lenguas to the manifestation of speaking cuando in recibimos tongues al Espíritu Santo. when we receive the Holy En el día del Spirit. Pentecostés, On the day of the Pentecost, dice en Hechos capítulo 2, in Acts chapter 2, que los discípulos estaban en el aposento alto esperando, says that the disciples were in the upper room estaban waiting. orando, They were praying. estaban clamando. They were crying Y dice out. que de repente llegó el Espíritu Santo And it says that suddenly the Holy Spirit came como un viento recio. as a harsh wind. Y en ese lugar And that place, muchos empezaron a hablar lenguas. many began to speak tongues. Otros sí hablaron diferentes idiomas. Others did speak different languages. Entre ellos se dijeron, And amongst them they ¿cómo es que said, los estamos escuchando a ellos hablar nuestra lengua? how is it that we hear them speaking our language? Pero también había lenguas que ellos desconocían de qué se refería. There was also other languages that they didn't recognize or know of. Esa es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo That is a manifestation of the presence of the al Holy momento de Spirit, ser bautizado. the moment that they are baptized lleno. or filled. Eso no quiere decir That doesn't mean que esa persona tiene el don de diversos géneros de lenguas. the person has the gift of different kinds of tongues. Porque yo he visto personas ser bautizadas por el Espíritu, Because I have seen people been baptized by the Holy hablar en Spirit, lenguas speaking in tongues, en ese momento and in that y moment, nunca más volver a hablar. and never again speak them again. Otros se frustran por esto. Others frustrate themselves over Déjame that. aliviar tu corazón. And let me alleviate your heart. Si no has hablado lenguas, If you have not spoken in tongues, no te traumes don't be y traumatized, no sientas que Dios no puede hablarte. and don't feel that God can't speak to Porque you. puede ser Because it could que en be algún momento tú hablaste lenguas that at some point you y ni spoke in siquiera tú tongues, recuerdas ese momento. and you don't even remember Porque that moment. como no conoces tú la lengua, Because since you don't know the al language, momento de estar adorando a Dios, the moment that you were worshiping puede God, ser que tú mismo te comunicaste con el Espíritu it Santo. could be that you communicated with the Holy O cuando Spirit. fuiste lleno por el Espíritu Santo. Or when you were filled with the Holy Spirit. Pero tú quieres, But you want, en la práctica, como muchas personas hablan lenguas, in the practice like many people speak tongues. ojo, el hecho de los cristianos hablar en lenguas Look, when Christians speak in tongues, tiene que ver, it has to do, lógicamente, que como ahora hijos de Dios, logically, as children of God, bautizados por su Espíritu who Santo, are baptized by His Holy Spirit, llenos filled, y estar en conexión, and being in a connection, deberíamos we should be able intentar nosotros to try practicar y siempre estar hablando en lenguas también. and practice continuously speaking in tongues El as well. apóstol Pablo habla de todo esto porque abundaban muchos dones. Apostle Paul spoke about this because there was an abundant amount of Pero gifts. dice, pongan atención porque hay mucho desorden en los dones. But he said, pay attention because there's a lot of disorder in Alguna the vez le gifts. comenté que cuando llegué aquí, I told you maybe once when a I came este here país, into this country, llegué a una iglesia I got to a y church empecé a ver un desorden and I began to see a Esa es la disorder, palabra. the word says, porque el predicador because the preacher estaba cantando, was singing también estaba después predicando and then they were y preaching, durante el mismo momento and in that same time había otras mujeres vestidas de negro como si fueran monjas, there were other women that were dressed in black like que if eran they como were from profetizas. prophesize. ¿Qué eran? De color café. Okay, they were dressed in brown, Pero digo, vestidos así como si fueran monjas. but very long dresses. Y estaban en medio de la predicación, Like estaban monks. orando por la gente, And they were praying for the people. la estaban liberando They were delivering y people. después acá el pastor seguía predicando And the pastor up here was y still otro preaching. ratito cantaban And then they would alabanzas sing later y allá on. otras seguían liberando, And someone else was being seguían delivered orando. over there. They were praying over Hasta here. para mí, que yo tenía años de conocer a Dios, Even for me that had been in church for years, me dio miedo. Dije, yo no vaya a ser que me saquen algún espíritu que no conocía. I got scared and I said, I hope they don't take out any other demon that Yo I quería didn't even know I salir de had. ahí corriendo. I wanted to go running from there. Y yo me imagino al apóstol Pablo hablando eso en ese momento. And I can imagine Apostle Paul speaking about this. Qué bueno que tiene tantos dones. Oh, so good that you have so many Qué bueno gifts. que se aman muchos. So good that you love each Pero en other. la iglesia, But at church,
los que hablan en lenguas, Those that speak in tongues, hablen de uno o dos speak one and y two esperen maybe. turnos. And take Y turns. cuando hablen en lenguas, And when you speak que el que tongues, tiene el don de discernimiento el don de interpretación de lenguas, the one that has the gift of interpretation of que tongues, interprete las lenguas del que está hablando. interpret the tongues of the one that is El que speaking. habla en lenguas, The one that is speaking ¿habla tongues. para ti o hablas para Dios? Are you speaking to ¿O yourself or estás for hablando God? para la Or iglesia? are you speaking Porque for the si estás church? hablando a toda voz Because if you're y speaking out loud and shouting, y no hay interpretación and there is no interpretation, y es para ti, and it is for entonces háblalo en voz baja para ti y Dios. then speak it in a lower voice Pero for you si es and God. para la iglesia, But if it's for the es porque church, entonces hay un mensaje para la it's iglesia. because then there's a message Y for the si no hay church. quien interprete, And if there's no one to el don interpret de lenguas, the gift of tongues, entonces es nulo then it is null o es vacío or it's empty, el hablar en lenguas. speaking in tongues. Amén. Amen? ¿Alguna vez le he predicado en mandalín? Has anyone ever preached to you in Mandarin? Porque no me entendería. No, because you wouldn't understand me. A ver, Let's see. They say. ella porque tiene chinitos aquí los ojos. El don de interpretación de lenguas The gift of interpretation of tongues es aquella persona que cuando escucha las lenguas de alguien más is the person that when they hear the tongues of o someone incluso else las suyas, or even their own, puede saber lo que está diciendo ese mensaje can know what that message is o saying. puede, de hecho estos tres dones Or these three gifts, los vemos muy conectados we see them very y connected actuando a veces en una misma persona. and acting sometimes in just one single Yo conozco person. personas que son profetas I know people that are prophets o algunos tienen el don de profecía, or some that have the gift of prophecy. dan un mensaje profético, They give a prophetic hablan en lenguas language and they speak y in las tongues. interpretan, and then they y en la interpret them. interpretación está la profecía. And in the interpretation is the prophecy. Hay otros que solamente están hablando en lenguas, There's others that are only speaking pero in no tongues, tiene la interpretación. but they don't have the Pero el que interpretation. tiene el don But the one that has the tiene gift la interpretación, has the interpretation. que no es el don de profecía. That is not the gift of Solo prophecy. interpretó las lenguas. They simply interpreted Por the eso estos tongues. tres dones That's why these three son gifts bien particulares y are bien lindos, very particular and very nice. pero es también una gran responsabilidad. But they are also great Porque responsibility. aún en el Antiguo Testamento, Because even in the Old Testament, Dios condenó a aquellos falsos profetas God condemned the false prophets que hablaban palabra diciendo Dios dijo, that spoke words that said, cuando God Dios says, no dijo nada. when God did not say Y a esos anything. profetas Dios los estaba condenando. And God was condemning those prophets. Pastor, entonces, ¿qué es lo más correcto si Pastor. yo siento tener una palabra de Dios? So what is the correct thing if I feel like there's a word Si from no God tienes in me? un don confirmado If you don't have a confirmed por un gift profeta by a prophet o un apóstol or an que te haya apostle dicho, te confirmo este don that has said, I confirm de this gift to you profecía of o prophecy interpretación de or lenguas interpretation of tongues, y tú sientes que tienes ese mensaje, and you feel like you have that message, lo mejor sería decir, the best thing would be to say, yo siento I que feel tengo que decir esto, like I have to say porque this. existe la posibilidad de que me equivoque Because there is the possibility that I could y be es válido mistaken. porque somos hombres And it is valid because we're y men. estamos en plena construcción todavía. And we're in construction mode right now. Hasta que alguien te confirma tu don Until someone confirms that o gift tu ministerio or the ministry de profeta, of prophet, entonces vas a tener la autoridad de decir Dios you will me then dijo. have the authority to say, God told me. Mientras no se te haya confirmado, And if you have not received the mejor que confirmation, digan yo me equivoqué. then just say, I was mistaken. Siento decirte esto. I feel like I have No to tell sé you si es this. Dios I don't know if it's o God soy yo, or it's me. pero toda palabra de Dios But every word tiene of que God ser para edificar, has to be to para edify, exhortar con amor to exhort with love, y para hacer crecer la iglesia. and to make the church grow. Nunca una palabra A word will fue never traída a esta tierra be brought onto de this parte earth de Dios para lastimarte, from God to hurt you, para tirarte, to throw you, para hacerte morir to espiritualmente. have you be killed spiritually. Hace muchos años Many years ago, escuché, cuando era muy joven en la iglesia, when I was very young in the church, vino una mujer que tiene un ministerio profético a woman that has the y me prophetic dijo, ministry. Mario, She told me, veo Mario, en ti, en tu rostro, I see in your face la muerte, death, así como una calavera. like a skull. La veo en ti. I see it on your face. Y como un joven de, no sé, tendría menos de 20 años, And a young person less than 20, 17, 18 me dice mi esposa. 16, 17, 18 Digo que years los old. hombres no tenemos memoria, los caballeros. Men don't have memory of this. Y las mujeres ya vimos que el domingo dijeron eran históricas. And the woman we saw on Sunday were historic. Se aprendían todo. You remember everything. Esta mujer no digo que no tenía el ministerio profético, sí I'm lo not saying tenía. that this woman didn't have the ministry of prophet. ¿Habló de parte de Dios o no? Did she speak from God or not? Pero yo tenía dos opciones
para tomar esa palabra. But I had two options to take that word. Primera, First thing, me espanto y digo me voy a morir. do I get scared and say I'm going to die? Soy el mismo demonio. I'm the demon himself. Arrepiéntanse porque voy por ustedes. Repent because I'm coming for you? O digo, Or do I say, si algo malo le mostró que me iba a pasar, if he showed her that something bad was going to happen to me, es una palabra que aún no ha ocurrido. then it's a word that has not happened yet. Yo decido And I qué decide hacer con mi vida espiritual what to do with my spiritual para life, buscar más a Dios. whether to seek more God O no. or not. Hay una escritura donde en el Antiguo Testamento un hombre There's a scripture in the Old Testament where a man iba a morir. was about to die. Y viene un hombre de Dios, un profeta, And a man of God, a prophet, y le comes dice, así te dice el Señor. and he tells him, the Lord bonitas tells palabras. you. Those are very nice words. Arregla tus cosas porque ya viene el Señor por ti. Fix your things because the Lord is on his way to get you. ¿A usted le gustaría que le dijeran cuándo va a morir? Would you like someone to tell you when you're Mire, going to die? usted ama a sus hijos y si usted supiera cuándo va a morir, le diría, pues se va a morir usted, mi hijo, ya. You love your children. Would you tell your children you're going to die now? Puede pasar, sí. Can it happen? Yeah. Pasó. It happened. Pero ¿para qué era? But what was it for? Era para que ese hombre tuviera su vida preparada, It's so that man could have his life para que prepared, estuviera listo. so that he was ready. Esa persona tenía madurez That person had para maturity recibir esa palabra, to no para ser receive that destruido. word and not be destroyed. Y entonces, So then, él se fue a llorar. he went to cry. No, Señor, No, Lord, qué misericordia. have mercy. Y dice que apenas él estaba llorando pidiéndole a Dios eso, And it says that he was barely el crying. profeta ya se iba, le dice Dios, And the prophet was leaving and God tells him, regrésate y dile que acabo de escuchar su clamor. go back and tell him I heard his What? cry. Sí, en serio. ¿Qué? De veras. Y dile No. que le voy a añadir 15 años más de vida. And tell him I'm going to give him Y 15 ese more hombre years of dice life. el Señor And he says, que the te Lord acaba de says escuchar el clamor. that he just heard your Porque lo que cry. Dios ve es el corazón, Because what God sees is the no la heart acción de ese momento. and not the action in that Habían moment. pasado segundos tal vez, Seconds maybe had just pero passed. su corazón estaba contristado y pidiéndole a Dios But verdaderamente. his heart was saddened and truly asking Y le God. añadió 15 años más de vida. And he was added on 15 Pero years of pobre life. tipo, But poor le guy. fue peor en esos 15 años. It was the worst time Si in those hubiera 15 muerto years. en el momento que Dios le dijo que venía, If he had died in the moment that the Lord told hubiera ido him, con el Señor muy he would tranquilamente. have gone very calmly with the Lord. Pero no estuvo así, sino en 15 años y se perdió. But it wasn't like that. It was only 15 years and then he got lost. La palabra profética es para edificar The prophetic word is to edify, y no es para exhibir pecados. and it is not to exhibit sins, Por lo menos no públicamente. at least not publicly. Si hay algo mal, If there's something wrong, no es de que el profeta, la persona que tiene este don, it's not that the prophet or the person that tiene has que this gift, aprender con mucha sabiduría cómo decir esa palabra. they need to know how to be very wise to Porque say si these les words. revela Dios. Because if God A reveals esas to them, personas cuando alguien está en pecado, sí se lo revela. does God reveal to them when Les someone revela is in cuando sin? tienen que ordenar su vida, sí. Yes, and also when they have to order their Les life. revela cuando están en desobediencia, también. Does he reveal when they're in disobedience? Yes, Pero el also. trabajo del profeta But the word of the o del don de prophet profecía or the gift of no es decir, así prophecy te dice el Señor, ladrón. is not to say, oh, the Lord says thief. Y tú, And you're ¿sabrá like- Dios a quién le habla? Who knows who God's speaking to? Sí, el de cuadritos. The one with the squares. ¿Hay alguien de cuadritos? Is someone here wearing squares? No, perdón si anda alguien anda de Sorry cuadritos. if someone's wearing squares. No diría eso, He would not say that. porque lo que Dios desea del pecador Because what God desires from the es el sinner arrepentimiento, is repentance. no el ser humillado para que se aleje de Dios. And not to be humiliated so that they go Si away from hubiere God. algún pecado, If there would be a el sin, profeta con mucho respeto the prophet with o el lots que of tiene el don de respect, profecía le diría, because they have the gift of prophecy, he would say, el Señor quiere que te arrepientas, the Lord wants you to que le repent, busques, to seek que him, te pongas a cuentas con Él. to get in accounts Tú with sabes de God. lo que te está hablando, You know Señor. what he's talking to you Sin about. decirte qué pecado, Without telling you what sin sin, exhibirte públicamente, without exhibiting you publicly, cuando es Dios hablándote, when God is the one sabes speaking que to you, es Él aquí you know that it is him there, y cambias. and you change. Para todos los dones necesitamos la fe. We need the faith for all of the gifts. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes tienen este deseo de moverse en lo profético, And I know that many of you have the desire to move in a prophetic way. pero yo te digo, But I will tell you, ten mucho cuidado,
Be very careful de cómo administrar en lo profético. of how you administer in the prophetic. Aprende. Learn. No hables con ligereza. Don't speak lightly. No pongas en tus labios la palabra Dios me dijo a la ligera. Don't put in your lips lightly. God No says, jures en vano, do not swear in vain. porque Dios no nos dará por inocentes si decimos algo de Dios que no dijo Él. Because God will not find us innocent if we say that God says Y something nos when He pedirá didn't. cuentas. And He will ask Si te equivocas, us for accounts. If mejor you que are sea por tu mistaken, humanidad y no por Dios. let it be because of your humanity and not because of Y God. esperemos la confirmación de Dios y no del hombre. And let's wait for the confirmation of God and not of Y no men. por caer bien a la gente. And not just because you want to Le get andes along with profetizando people, cosas lindas a todo el go mundo. prophesying very nice things to everyone. Los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, The gifts are for the edification of the no body para of andarnos Christ exhibiendo. and not to be exhibiting them. Amén. Amen? Ponte de pie Can you stand on your feet y vamos a orar. and let's pray. Cierra tus ojos Go ahead and close your eyes. y vamos a pedirle a Dios que Él se siga moviendo como lo ha estado haciendo. And let's ask God to continue moving the way He has been moving. Y dile, aquí estoy. And tell Him, here I am. Haz lo tuyo. You do what you want to do. Tú no dejarás de hablar. You will not stop speaking. No dejarás de ministrarme. You will not stop ministering Yo soy me. el que tengo que aprender a escucharte. I'm the one that needs to learn how to hear you. Gracias por tu voz. Thank you for your voice. Gracias porque soy escogido. Thank you because I am chosen. Gracias porque también sé que puedo equivocarme. Thank you because I also know I could be mistaken. Pero en mi humanidad, But in my tú has humanity, decidido usarme. you have decided to Te doy use muchas me. gracias. I thank you so Espíritu much. Santo, Holy Spirit, yo sé que tú has inquietado a muchos, I know that you've made many que of tú us has hablado uncomfortable. muchas That veces. you've spoken in many Algunos times. hemos hablado proféticamente, Some of us have spoken prophetically. pero hoy te damos gracias por tu palabra. But today we thank you for your word. Si hay alguna palabra para alguno de mis hermanos, If there is a word for some of my sea brothers, hoy tu Espíritu Santo hablando directamente a su let corazón. it be your Holy Spirit speaking directly into their hearts. Hoy no quiero ser yo, I don't want it to be no me quiero today. que sea un hombre. I don't want it to be a man. Hoy yo deseo que sea tu Espíritu Santo hablándoles. Today I desire that it is your Holy Spirit Espíritu speaking Santo to them. habla a su corazón. Holy Spirit, speak to their hearts. Puedo sentir que el Espíritu Santo está aquí. And I can feel that the Holy Spirit is Algunos here. están pidiéndole al Señor en su corazón Some of you in your hearts are que asking las the cosas Lord cambien en su hogar. for things to change in your home. Su Espíritu Santo está aquí. His Holy Spirit is here. Mientras está el Espíritu Santo And while the Holy Spirit en tus negocios, is in your business, en tu hogar, in your home, Él tiene mejores pensamientos y planes para ti. He has better thoughts and plans for you. Puedo ver personas que se culpan I could see people that are blaming themselves porque no funcionó algo que hicieron. because something that they did didn't work out. No sé si te culpas por no ser una madre, una buena madre, I don't know if you blame yourself for not being a por good no mother, haber sido una buena esposa, for not being a good wife, y sientes que tuviste mucha culpa por lo que pasó. and you feel like you have a lot of blame for what happened. Puedo sentir que el Espíritu Santo está en este momento, I could feel that the Holy Spirit in this moment hablando directamente a tu corazón, is speaking directly into your y heart te dice, tú no tuviste la culpa, and is saying you are not to be porque blamed tú buscabas mi rostro, because you were seeking my porque face, tú intentabas hacer lo correcto, because you were trying to do the right thing. como una mujer o como hombre. As a woman, as a man, No eras perfecto, you're not perfect, pero lo intentaste. but you tried it. Y Dios ve ese corazón, And God sees that heart. Dios ve el deseo, God sees that desire. y no había en ti maldad. And in you there was no wickedness. Tú siempre pensaste en buscar hacer lo bueno. You always sought to do the right thing. Papito hermoso, Father, háblanos a través de tu Espíritu Santo. speak to us through your Holy Spirit. Veo fiesta en este lugar. I see a party in this place. Hay una comparación entre el año anterior y este año. There's a comparison between last El year año and this anterior year. estabas llorando y sufriendo por muchas cosas. Last year you were crying and suffering for many Había mucha things. oscuridad. There was a lot of No darkness. pasaban cosas buenas. Good things were not going on.
Te iba mal, 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 mal. It was all going bad, bad, bad. Pero ahora estoy viendo que las cosas están cambiando. But now I'm seeing that things are changing. Ahora puedo ver gozo. Now I can see Puedo joy. ver paz. I can see Veo peace. amor en ti. I see love Veo in la you. luz alrededor de ti I see the light around que está you trayendo a muchas personas a tu vida. that is bringing a lot of people into your life. Cuando estabas antes solo, When you were alone before, ahora estarás rodeado de tantas personas. you will now be surrounded by many people. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, Holy porque Spirit, tú estás cambiando nuestra vida. because you are speaking and A changing ti la our gloria y lives. la honra. You all the glory and honor.